¿Qué es una simiocracia? Para obtener la respuesta, devolvámonos al año 2008. Tras años de favorable desarrollo, la burbuja inmobiliaria y financiera estalló. La bolsa se desplomó y la inmobiliaria más importante de España protagonizó la mayor quiebra de la historia, dejando una deuda de 7.000 millones de euros a sus acreedores, en su mayoría bancos y cajas que tuvieron que acabarse dejando la vivienda supervalorada. La economía empezó a resentirse y a lo largo de un año, 1 millón de parados se sumaron a la fila. Es cierto, y España ganó la Eurocopa para felicidad de muchos, especialmente de los jugadores que pudieron facturar las primas de su victoria en Austria sin que la firma española arriesgara un céntimo. Llegó el 2009 y el presidente en un arrebato anunció un plan de estímulo, incluyendo 8.000 billones de euros destinados a obra pública, que en su mayoría terminarían gastados en renovar aceras. El economista Keynes se revolcó en su tumba. Lastimosamente, la economía siguió empeorando y las cuentas del Estado empezaron a tambalearse, y es que incluso el viejo truco de invadir deudas se estaba poniendo demasiado difícil. Y para colmo, nuestra prima de riesgo se disparó. Al año siguiente, Zapatero acabó con la paciencia de los líderes europeos que, teniendo que rescatar a España, le propusieron amablemente un giro en sus políticas, y así empezaron las políticas de ajuste, que entraron terriblemente a la economía. Hacia julio, la tasa de paro llegaba a los 4 millones de personas inactivas. Sí, y España ganó el Mundial. El caso es que si algo mataba de verdad la economía era la drástica reducción de los flujos de crédito por parte de los bancos. Las empresas estaban fatal de lo suyo, sin liquidez por parte de préstamos, sin pagar las facturas y con un consumo doméstico en caída libre porque las familias no podían gastar sus malos sueldos con más deudas. Lo raro en estas circunstancias es que el precio de la vivienda en comparación con otros países con burbujas similares cayera tan poco. ¿Pero por qué no bajas, jodida? Pues por muchas razones, y una de ellas es el maquillaje de balances. Bancos y cajas habían aceptado como pago inmobiliarias en ruinas grandes cantidades de stock inmobiliario. El problema es que si querían deshacerse de ese stock sobrevalorado, debían poner a la venta el precio de post-burbuja, cosa que costaría sus valores como pérdida y dejaría como evidencia su mala contabilidad ante accionistas, inversores y competencias. Así que hicieron lo contrario, mantuvieron el stock a gran precio, contribuyendo a mantener los precios, y se dedicaron a refinar la deuda de las inmobiliarias, convirtiéndolas en verdaderos muertos vivientes. Incluso dejando la deuda por acciones de una de esas empresas zombies patada hacia adelante y esperar a que la economía mejore, mientras mostraban al Banco de España uno de los mejores resultados de la banca mundial. Pero en el 2011 todo se fue desboronando y empezaron a caer una tras otra diversas entidades que tuvieron que ser intervenidas, nacionalizadas o liquidadas a cambio de aceptar un plan de bancarizaciones, funciones masivas, que conllevaron a una reducción de plata, pero paradójicamente conservaron las cúpulas directivas por duplicado o triplicado. No sabemos si para evitar que un alto cargo destapara las prácticas cometidas hasta el momento, fruto del clásico triángulo pasional. Con la crisis, el amor interracial los dejó. Me compras deuda del Estado cuando nadie la quiere, que si yo rescato hasta la más ruinosa de las cajas, que si el Estado avala tu emisión de deuda, que si yo indulto a un alto cargo tuyo condenado a cárcel, que si tú perdonas una deuda millonaria de mi partido, que si yo te presto la fianza para no ir a prisión preventiva. Por otra parte, algunos sectores que sobredimensionaron durante la burbuja vieron toda la crisis aumentar y, tratando de salvarse, ya sea dejando de pagar Hacienda, recurriendo al rescate del Estado, hasta convertir el sector público financiero en español en un poco más que un atajo de insolventes que prestan dineros unos a los otros, haciendo que muchos inversores extranjeros quieran arrancarse los ojos antes de prestar solo un céntimo a estos muertos vivientes. Mientras tanto, nos enfrentamos a los 5 millones de personas en
paro y sufren un déficit descontrolado que obliga a más ajustes, y ni siquiera el chorro de liquidez del Banco Europeo hace que la banca logre subir el crédito hacia el resto del puesto que tras 4 años de patadas hacia adelante, el agujero a tapar ya es inmenso. Es el problema de no arreglar las cosas a tiempo y que al final las cosas se agraven. Habrá que creer que los gobiernos son astutos villanos que controlan eficientemente nuestro destino. Pero yo soy más del principio de Hanlon. Y es verdad, estamos gobernados por ineptos. Y alguno que otro simio.